Continuamos con nuestro estudio sobre la vida de la iglesia, solo para que no se me sienta un poco desconectado porque hemos venido como un poco seguido de los servicios especiales que hemos tenido en la semana de Navidad y de fin de año, pero para dar algo muy resumido, desde el año pasado hemos iniciado con esta serie de la vida de la iglesia, viviendo como una iglesia, y hemos hablado acerca de la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo y cómo esta unidad se evidencia mediante una palabra clave que es el compromiso. Entonces, este compromiso, decíamos el año pasado, que tiene una profundidad y estuvimos estudiando esa cualidad, la profundidad del compromiso. Estuvimos hablando y estuvimos estudiándolo cuando este compromiso se basa ya sea en la comodidad o se basa en el llamado. Y también después de eso vimos que el compromiso tiene también no solo una profundidad, sino también una amplitud. La amplitud, y es en este segundo aspecto que hemos venido desarrollando el tema de la diversidad. Aclaramos que cuando decimos diversidad, hablamos de todo aquello que apunta a lo distinto, a lo diverso, a lo diferente. Y en la diversidad de la que hablamos encontramos esta amplitud, porque este compromiso al que fuimos llamados abarca a diversas personas, clases de personas dentro de la iglesia. Constantemente yo le hacía la observación, muchas veces las personas tienden a demandar ciertas cosas de la iglesia porque vienen de una tradición donde ven a la iglesia como si fuera algo, un producto del que yo debo exigir ciertos servicios. Y realmente todo es pensando en qué la iglesia tiene que aportar para mí, cuando la Biblia misma nos dice que también nosotros somos llamados a aportar, a edificar al cuerpo de Cristo. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasaría, dijimos en muchas ocasiones, si en el mundo utópico, la iglesia perfecta, todos los miembros fueran como usted? Y esa pregunta nos ponía a reflexionar en cómo realmente sería una iglesia de sana doctrina si todas las personas fueran como yo, con mi personalidad, con mis mañas, con mis pecados, con mis defectos. Aparentemente fuera bien, pero si lo profundizamos bien, eso no está tan bien. Entonces, eso es lo precioso de cómo Dios ha diseñado la iglesia. La iglesia tiene esta diversidad, es decir, esta clase de personas que son llamadas a estar unidas, son llamadas a reflejar a Cristo, son llamadas a reflejar este evangelio, mientras se santifican, se soportan, se aman, llevan las cargas unos con otros, se traicionan, se lastiman y así constantemente hasta el día de su muerte o hasta que Cristo vuelva. Esa santificación va progresando mientras más crece el carácter de Cristo en la iglesia. Nadie quiere pasar por procesos donde hay roces, donde hay desacuerdos, pero son necesarios en la vida de la iglesia. Si usted le está huyendo a este tipo de aspectos negativos, entre comillas, que son usados dentro del diseño del Señor para parecerse a Cristo, usted no está entendiendo el modelo de vida de iglesia que la Biblia dice. Entonces, esta amplitud de la que hemos estado hablando, este compromiso al que hemos sido llamados, como lo vimos, esta vocación a la que hemos sido llamados dignamente a vivir, cubre a esta vasta mezcla de personas. Y de hecho, Pastor Carlos nos estuvo llevando por los textos de Efesios y de Apocalipsis, donde hablábamos de la multiforme sabiduría de Dios, de donde esta sabiduría de Dios es dada a conocer ahora a través de la iglesia. Y es en esta iglesia donde vemos en Apocalipsis que hay una variedad de pueblos, tribus, lenguas y naciones en la adoración hacia este Cordero inmolado que compró con su sangre a toda esta multitud diversa, precisamente para hacerlos un solo pueblo.
Todo lo anterior dicho, hermanos, es parte del propósito de esa diversidad. Entonces, mientras llegamos a ese precioso escenario eterno, porque algo que aprendíamos también era cómo ver ese paisaje futuro debe afectar su presente en la vida de iglesia. Lo precioso de la escatología, lo precioso de lo que Apocalipsis y otros libros que nos hablan acerca de qué nos espera al final de los días. Cristo triunfa al final. ¿Qué sucede con todo esto? Eso debe motivarnos, al contrario, no debe generar un temor en la iglesia. Debe motivar a que esta unidad se siga notando. Y es nuestro deber como iglesia pulir esa unidad, porque cuando conocemos la diversidad, entonces es que vemos cuál es el carácter de esta diversidad, que es el tema que nos compete en esta ocasión. Cuando hablamos del carácter de la diversidad, estoy hablando de un distintivo, estoy hablando de una marca en específico. Porque cuando en la sociedad escuchamos la palabra diversidad, es muy polémica, es asociado usualmente a otros temas, pero básicamente la diversidad en cuanto al tema de la iglesia apunta precisamente a cómo distintas clases de personas sí pueden glorificar a Dios dentro de la iglesia. Entonces, váyase ahí a Efesios capítulo 2, solo para volver siempre al contexto, porque es necesario entender por qué Pablo está diciendo lo que dice. Y para darle un trasfondo rapidito, recordemos que Pablo aquí en el capítulo 2, bueno, a lo largo de los 6 capítulos de Efesios, está escribiéndole a la iglesia en Éfeso, valga la redundancia, y está respondiendo a falsas enseñanzas que estaban siendo propagadas y tenían que ser contrarrestadas. De esta iglesia es que Timoteo iba a ser pastor más adelante. Y en medio de una cultura pagana que había en Éfeso, tenían a esta famosa diosa Diana o Artemisa, como es llamada en otras versiones, en una cultura pagana donde no ignoramos que claramente habían judíos habitando en Éfeso, pero en su mayoría en Éfeso habían gentiles, y gentiles que ahora se encontraban con este evangelio que Pablo estaba predicando. Présteme atención porque era bastante importante que los primeros 3 capítulos de la carta de Efesios estuvieran saturados de teología, fueran específicamente teológicos, porque los siguientes 3 capítulos del 4 al 6 son específicamente prácticos. Cómo la teología va amarrada con la práctica es algo que en Efesios se ve muy bien. Nada era casualidad, y teniendo en cuenta que el Espíritu Santo estaba inspirando cada palabra y detalle que Pablo escribe a Éfeso, nada era casualidad. Entonces los efesios tenían que conocer cómo en Jesucristo ahora desde el capítulo 1 tenían estas bendiciones espirituales de las que pueden disfrutar y de las que después se les exhorta a vivir a la luz de ello. Y es en ese contexto donde yo quiero que tenga en cuenta algo que estaba sucediendo en la cultura griega de ese momento. En los templos de esas ciudades donde no solo habían judíos, había un atrio. Esta palabra ya la conocemos por el diseño del tabernáculo que vemos en el Antiguo Testamento, el modelo del templo, el atrio, que es como el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el contexto de Efesios? Había como este atrio que era una especie de patio grande con muros, que era apartado exclusivamente para los gentiles. Suena extraño, pero en ese momento entrar al templo requería muchas divisiones. ¿Por qué? Quiero que se visualice esto. Este atrio que estaba apartado para los gentiles, y conforme más usted se adentraba al primer patio, por así decirlo, entraba un segundo, tercer patio. ¿Por qué? Se adentraba al templo, estaban atrios que eran para mujeres, el atrio para los judíos, el atrio para los sacerdotes, y luego de eso es que se entraba al lugar santo. Préstele atención a ese detalle porque es importantísimo, porque si usted se da cuenta, mientras más se profundiza hacia el templo, donde los judíos pensaban que estaba la presencia del Señor, que en ese momento de la historia ya
Jesús había ascendido, pero aquellos judíos que no creyeron en él aún vivían en ese ritual del Antiguo Testamento. Era interesante ver que tomaban en cuenta a los gentiles, a las mujeres, a los israelitas, a los sacerdotes. O sea, pero quiero que se dé cuenta hasta dónde relegaban a los gentiles. Cualquiera podría pensar, pero los toman en cuenta, pero eso tiene una explicación. Porque este primer atrio en el que usted se topaba al entrar, que era el más alejado, y eso daba un gran mensaje para los israelitas, era el atrio de los gentiles, donde judíos y no judíos podían expresarse. Es decir, los rabinos y los maestros de la ley llegaban dispuestos a escuchar las preguntas que la gente tenía acerca de Dios. Y en este espacio no había distinción de cultura, de lengua, de tribu, de pueblo o de nación. Entonces, cuando usted entiende esto, cuando el gentil está leyendo esta parte que leímos del versículo 13 y 14, imagínese a un gentil siendo atacado por diversas falsas enseñanzas, que principalmente hay una falsa enseñanza en común en casi todas las cartas de Pablo, y era que la deidad de Jesús casi siempre era atacada. Todas estas falsas enseñanzas siempre llegaban al acuerdo de que Jesús no era Dios. Jesús solo fue un profeta más. Jesús simplemente fue un hombre de influencia que se hizo popular por agarrar ciertos mensajes de los profetas, encontrar coincidencias y así muchas discusiones que se armaban. Casi en todas las iglesias gentiles pasaba este problema. Pero ¿qué pasaba cuando el gentil se topaba con el evangelio y quedaba con un conocimiento superficial de quién era este Jesús? Entonces Pablo, por eso es que teniendo en mente esa realidad y sabiendo cómo el gentil, al menos en Éfeso, vivía en ese momento, él necesitaba desde el capítulo 1, bendito sea el Señor, hermanos, que ustedes han escuchado este evangelio. Quiero decirles que ustedes han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, y empieza a enlistar todo aquello. Ustedes han sido salvos por gracia, o sea, de los textos más conocidos que más citamos, que por gracia son salvos por medio de la fe. Para el gentil esto era algo muy, muy grueso que procesar, algo muy pesado, algo muy profundo. Y esto era intencional. Ahora, teniendo en cuenta este paisaje de los atrios, Pablo trae uno de los resultados que Cristo logra en la cruz. En el capítulo 2, versículo 8, por gracia han sido salvos. Después de relatarles el proceso de salvación, empieza desde el versículo 11. De hecho, aquí en la Biblia de las Américas hay un subtítulo que encabeza el versículo 11 que dice: en Cristo hay paz y unidad. Y es interesante porque a partir de ahí dice: por tanto, recuerden, en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos, por así decirlo, por la llamada circuncisión, por los judíos, básicamente es lo que está diciendo. Ustedes son llamados de esta manera por los israelitas, porque evidentemente había una gran tensión en esos tiempos. Judíos y gentiles no se llevaban. Había una tensión en sus tratos comerciales, incluso. Había una tensión social, de tal manera de que, si yo lo puedo comparar a algo sucedido en nuestro contexto salvadoreño, es como si dos famosos institutos públicos que usted ya conoce se agarraban. Saliendo de la escuela, estos institutos no se podían ni ver. O cuando en el contexto cristiano en los años 80, 70, se escuchaba de ese roce entre bautistas y pentecostales. Aún en esos años, ser de un partido político o del otro causaba una tensión. Eras juzgado a la luz de ello. Pero miren qué interesante tratar de entender algo muy similar que estaba pasando con los judíos y los gentiles.
en un pueblo que aceptaba una diversidad cultural, una diversidad étnica. Otra vez, ¿por qué le estoy diciendo todas estas cosas? Porque tiene sentido porque Pablo dice lo que dice de la forma en que lo dice. Acuérdense, ustedes que eran despreciados, recuerden, en ese tiempo ustedes estaban separados. O sea, y inmediatamente en la mente del gentil podía entender eso, porque cuando el gentil quería conocer más del Señor, quería accesar al conocimiento y a una relación, él tenía que ir a este atrio porque era lo que le habían enseñado. Un gentil que buscaba ser converso a la ley judía tenía que pasar este ritual, pero no podía avanzar del primer atrio. Entonces, ¿cómo iba a hacerlo? Bueno, ya vimos que eran los rabinos quienes iban hasta esta parte lejana del templo. Pero Pablo les está diciendo, ustedes antes estaban separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía en Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Lo entendía muy bien el gentil. Versículo 13, pero, los peros son buenísimos en la Biblia. Pero ahora, en Cristo Jesús. ¿Se acuerda en una predicación lo que le dije de acerca de el uso de nombres para referirse a Jesús? No es casualidad tampoco. Cuando se le adjudica el título del Señor Jesucristo, o de Cristo Jesús, o de Jesucristo, eso va intencional. Pero ahora en Cristo Jesús, en el Mesías Jesús, en el ungido Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, pero este lejos no simplemente está hablando de algo metafórico. El gentil entendía a qué se estaba refiriendo Pablo. Ustedes que estaban lejos han sido acercados, no por el conocimiento de un rabino, no por el mero cumplimiento de la ley, sino por la sangre de Cristo. Los que estaban lejos, la sangre derramada de este Salvador, son acercados. El término en griego, ser acercado, tenía peso en ese espacio del templo. Mientras más cerca yo estaba del atrio que estaba más cerca del lugar santo, representaba, y présteme atención, porque cuando ser acercado en este tipo de espacio sucedía, implicaba tener acceso no solo a un conocimiento, sino a una relación. Las personas que tenían este acceso con los rabinos no solo tenían conocimiento, culturalmente se forjaban relaciones. Y mira qué importante es esto. Versículo 14. Ese porqué es un porqué de explicación. Te voy a explicar a qué me estoy refiriendo, dice Pablo, al referirme de que ustedes ahora se han acercado por la sangre de Cristo. Porque Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo es nuestra paz. Y ojo, quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 57. Esta paz no solo fue mencionada aquí por Pablo de chiripa, es algo que estaba en el plan divino. Isaías lo sabía muy bien, inspirado por el Espíritu Santo, para ponerlo en contexto en lo que lo busca. Una de tantas veces que el pueblo de Israel desobedece y es juzgado por el Señor, aún en medio de que el Señor los regaña por su idolatría, otra vez en medio del juicio, en medio del castigo, en medio del regaño divino, Dios al final siempre promete algo. Isaías capítulo 57, versículo 18. Dios dice a través del profeta hacia el pueblo de Israel: he visto sus caminos, ya sé lo que hicieron, sé lo que han hecho, he visto sus caminos, pero
encanta esto. Pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo. Imagínate Dios después de un juicio, de un regaño. Mira cómo termina. Mira lo paternal que es el Señor con su pueblo, a pesar de. Lo sanaré, lo guiaré, le daré consuelo a él y a los que con él lloran. Versículo 19. Poniendo alabanza en los labios. La otra versión dice, pondré alabanza en los labios. Mira lo que dice. Paz. Paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Mira qué interesante cuando volvemos y vemos el pasaje de Efesios. O sea, no está hablando meramente de algo, de un suceso político, de paz, les voy a traer paz para que tal vez el pueblo de Israel en ese momento le pueda dar paz después de este juicio. Dios estaba apuntando a algo más precioso. Váyase más adelante a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Paz, paz, dice Isaías, al que está lejos y al que está cerca. Lucas capítulo 2 nos relata el nacimiento de Cristo. Cuando los pastores cuidaban a sus ovejas, si aparece este momento divino de celebración. Lucas 2:13. De repente, dice, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Otra vez, entre los hombres pecadores, ¿usted cree que iba a salir paz en medio de hombres pecadores? ¿Usted cree que realmente podría surgir una iniciativa de paz de entre las personas pecadoras? Por supuesto que no. Esto no se ha desconectado de lo que Isaías profetizó. No era una paz cualquiera, era una paz que iba a traer a alguien que iba a reconciliar a los hombres pecadores con el Creador. Y ya sabemos que ese alguien habla de Jesucristo. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿En quiénes se complace el Señor? ¿Se acuerda usted cuando Cristo se bautiza y aparece una voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús se transfigura, se vuelve a escuchar esa voz. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo a Él. Y si lo armonizamos ahora, mientras más nos parezcamos a Cristo, más complacido se siente el Señor. Esto no está desconectado. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Revelar la gloria de Dios al mundo. ¿Por méritos nuestros? ¿Por conocimientos nuestros? ¿Por obras nuestras? ¿Se da cuenta? ¿Me va siguiendo el hilo? Todo el mérito es gracias a Cristo. Todo el mérito, todo el plan, cualquier virtud que usted y yo tengamos, cualquier madurez, cualquier crecimiento es producto de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Y cuando más como Cristo seamos usted y yo, el Padre se complace. Tiene sentido entonces lo que los ángeles cantan. Es como que si de otra manera estuviera diciendo, gloria sea a Dios que está sentado en las alturas, y ahora gloria al Señor porque en la tierra ahora hay paz, una paz que alguien, este recién nacido, iba a lograr, y este recién nacido iba a lograr también que hubiera paz entre hombres pecadores que querían parecerse a Cristo en un futuro y que también van a complacer al Señor. Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Buena voluntad entre los hombres, dice otra versión. No se desconecta, está apuntando a que todo este plan es producto de la perfecta y beneplácita voluntad de nuestro Dios, cosa que también Efesios dice.
que por el beneplácito de su voluntad fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó, no hay nada desconectado. Entonces vuelve a Efesios capítulo 2, versículo 14. Él mismo, dice ahora Pablo, ya totalmente claro, él, este Mesías, este que fue crucificado y que él me ha encomendado, él es nuestra paz. No está diciendo él es mi paz, porque él hablando como judío podía decirlo, pero él entiende y él es que textos más adelante dice, este es el misterio que antes no se sabía y ahora se sabe. Y que ahora la multiforme sabiduría lo da a conocer a través de la iglesia. O sea, pero él está diciendo antes, él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos, de esta tensión que había entre judíos y gentiles, ahora hizo uno. Y para hacer más clara la figura, dice, derribando la pared intermedia de separación. El gentil sabía a qué se estaba refiriendo Pablo. Ya no había una división literal como él podía verlo al intentar tener un conocimiento y una relación. Ya no importaban en ese sentido esos rituales. Ahora, gracias a la sangre de Cristo, podía tener acceso el gentil, el que no era judío, por medio de la sangre de Cristo. Podía haber un conocimiento y una relación. Esto al gentil le tuvo que haber impactado, porque significaba que en Cristo ya esa pared no existía. Le voy a insistir con esto porque es importante para lo que vamos a aprender. Esa pared ya no existía para el gentil y eso le impactaba. Eso fue chocante, eso debió ser polémico en ese momento. Ya en Cristo no existe esa pared. Bueno, ¿y quién es Pablo para ir en contra de toda esta tradición? ¿No le suena familiar ese reclamo? Podían acceder al conocimiento de Dios, ya no era exclusivo de los israelitas. Ahora podíamos tener una relación con el Padre a través del Hijo, empoderados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de la obra de la Trinidad trabajando en esto? Y si usted no me cree, sigamos leyéndolo hasta el versículo 19. Versículo 14. Él es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo otra vez así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un ¿qué? En un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino, mire la cita aquí, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada. Hay un acceso ahora al Padre en un mismo espíritu. Lea otra vez el versículo 18, porque por medio de Cristo, el Hijo, la segunda persona, los unos y nosotros tenemos nuestra entrada al Padre, primera persona y en un mismo espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Mire qué precioso es esto. Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrados en esta obra donde la pared de separación ya no existe. El plan del Padre, la ejecución del Hijo y el recordatorio y perseverancia del Espíritu Santo. Precioso esto. Entonces quiero que entienda que para los efesios gentiles esto fue precioso. Fue impactante, fue polémico, porque a partir de entender esto, la vida de iglesia en la iglesia primitiva, valga la redundancia, tenía que cambiar. Entendemos que la iglesia primitiva
comenzó a reunirse en casas. Ya no había necesidad de un templo, era el eterno debate. Usted ya conoce la historia. Pero es interesante ver cómo esto inició. Esto debió ser polémico, esto debió ser criticado en su momento. ¿Cómo es posible que gente de este lado y de este lado estén conviviendo en un solo lugar? A la gente no le cuadraba esto. ¿Cómo es posible que el mundo no entiende cómo es que un ser humano puede asemejarse a Dios? Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Asemejarse a Dios en el sentido de parecerse a Cristo, no ser como Dios, que es diferente. Ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, otra vez, me encanta como dice el versículo 19, concluyendo, dice Pablo, ustedes ya no son extraños, ya no se consideren extranjeros, son conciudadanos de los santos, y me encanta esto y lo tengo subrayado, son de la familia de Dios. Hermanos y hermanas, ahora usted y yo somos de la familia de Dios. Ahora el versículo 20 también aplica a nosotros. Esta familia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, Cristo el Mesías, la piedra angular. Y preciosa la comparación del edificio que hace. Cuando un edificio va creciendo, bien ajustado, logra ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados. No dice edificados cada uno por su lado. No dice edificados cada uno a su manera. No dice edificados como mejor le parezca. Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez la Trinidad involucrada. Precioso esto. Entonces, gracias a Cristo, como dice aquí el subtítulo en la traducción que tengo, hay paz, sí, hay paz. Y si hay paz, hay unidad. Y esta unidad entonces debe comenzar a trabajarse en la diversidad que existe en el cuerpo de Cristo. Ese fue el reto para la iglesia de Éfeso en su momento. Ese es nuestro reto hoy. Cómo diversas personalidades, distintas formas de lidiar con enojos, con alegrías, cómo esto puede unirse realmente de manera genuina, tener un apoyo, un compañerismo bíblico para ser como Cristo y ser esa iglesia diseñada por Cristo. Porque suena bien poético decirlo y predicárselo desde aquí, pero a las horas de las horas, cuando vienen los roces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, esas son las oportunidades otra vez donde esta diversidad se pone a prueba y puede trabajarse de una forma bíblica. Entonces, otra vez, para eso, hermanos, hay que centrarse en diferentes áreas que posiblemente en el mundo sí pone barreras, eso téngalo claro. Hay paredes de separación en el mundo. Pero en la iglesia de Cristo eso no debe pasar. Al contrario, otra vez, la iglesia debe caracterizarse por la unidad y por el compañerismo. Y por el compañerismo no quiero que piense en sus compañeros de clase o de trabajo. El término compañerismo al que estoy refiriéndome es aquel que busca apoyar, que busca compartir y sostener las cargas de otros hermanos. En pocas palabras, lo que la palabra nos dice. Tengan en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Alguien que fue humilde, alguien que consideró al otro como más importante que a sí mismo. Constantemente Pablo y los otros apóstoles que escribieron parte del Nuevo Testamento se ponen de acuerdo en enfatizar este rasgo humilde, en considerar al otro más importante que uno, en no tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, de soportarse, de tener paciencia.
Ya usted se sabe toda la lista de fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. Gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Lo sabe? Lo sabe. Entonces, ¿cómo usted pretende que va a poner eso en práctica con usted solito? Si usted pretende ser como Cristo, todos estos frutos, todo este fruto, necesita vivirlo en comunidad, necesita forjarlo en comunidad. Y eso es lo que la gente evita. Quieren evitar los problemas, quieren hacerlo a su manera, quieren vivir el cristianismo a su manera y el método no es así. Entonces, hermanos y hermanas, quiero que nos detengamos a observar 6 barreras a las que hay que prestarle atención dentro del tema de la diversidad. Porque estas barreras son tratadas de una forma muy distinta en el mundo, pero en la iglesia deben tener un distintivo diferente. Tienen un carácter diverso que apunta al plan del Señor. Y estas 6 barreras que le voy a presentar, le invito a que pueda reflexionarlas, porque esto ya es pura practicidad. A partir de este 2025, si Dios nos lo permite, Gracia y Verdad tiene el reto de que toda la teología que ha conocido en el 2024 comience a practicarse. Usted no solo está llamado a venir los jueves de 7 a 8:30, ni los domingos de 10 a 12:30 y se va. Su vida de iglesia no se limita a eso. Su vida de iglesia no se limita a tener una cercanía con personas a las que ya usted es afín, que no es pecado, pero va más allá de eso. Lo hemos venido hablando. Las relaciones que se construyen y las que se invierten intencionalmente van apuntando hacia algo más. Entonces, otra vez, estas 6 barreras a las que quiero que le preste atención. Primero, la barrera de la etnicidad. Probablemente sean conceptos que usted ya conoce, pero que es necesario tener en cuenta. Si usted analiza nuestro amado país, El Salvador, probablemente no tenemos el mismo problema de racismo con el que lidia Estados Unidos, por ejemplo, aún en estos días, con el historial que tuvo Estados Unidos en aquellos días donde la tensión en el registro de la historia era tremendo. Posiblemente hayan casos aún que aún causen polémica, que aún sean objeto de crítica, pero en nuestro país es un tema que sí puede llegar a generar problemas, pero no como en otras naciones. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Cómo debe la iglesia actuar ante esta barrera de etnicidad? Bueno, el pueblo de Dios, hermanos, tiene que preocuparse por el amor en las iglesias que traspasan estos límites étnicos. Qué bueno es y se lo puedo compartir cuando tuve la experiencia de viajar a Honduras y de visitar algunas iglesias en Honduras. Es interesante ver cómo hay eh, estudiantes de teología, estudiantes de seminario, pastores que vienen de estas tribus indígenas que hablan otras lenguas. Y aún así, estas personas no tienen una limitación, es decir, no porque sean de esta zona no puedan entrar a la iglesia. Si eso pasara, hermanos, entonces sí hay un problema. Y puede pasar, puede pasar. Usted debe preocuparse por el amor que la iglesia debe mostrar en ese sentido. Parece un poco risible, pero el hecho de que alguien sea de otro color de piel no lo hace más ni menos espiritual. De hecho, a veces
Hacemos una pequeña broma en el mundo de la música al suponer que porque tales personas son de X color de piel son las que cantan más alto, ¿va? O los que manejan cierto género de música más movido, más espiritual. Pero hay un problema, hermanos, si medimos muy involuntariamente la espiritualidad de alguien por su color de piel, o sea, y de verdad, qué bueno que hoy por hoy eso no se ve en la iglesia, y estoy hablando de la iglesia, pero puede pasar. No es una realidad de la que estemos exentos. De hecho, la escritura, en cierto sentido, celebra esta diversidad étnica. Vea Efesios 2 y 3. Mire la diversidad entre judíos y gentiles, de cómo la pared ya no existe. Se lo digo más claro, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que el evangelio no debe ser presentado a alguien por tener otro color de piel, o por ser de alguna nación, o por hablar una lengua, sino al contrario. Si usted se pone a pensar hasta este momento, en cada continente del mundo hay hermanos unidos en Cristo que están en Cristo, que hablamos de ese tema, de la unión con Cristo. Y a pesar de esa realidad, claro, todos tenemos una etnicidad. Eso es inequívoco. Y aquí es donde yo quiero que me preste atención, porque el mundo puede presentar argumentos erróneos. ¿En qué sentido? Usted puede encontrar un cierto tipo de racismo de parte del mundo que niega la imagen de Dios en otros. Por ejemplo, usted habla con un gnóstico y a él no le cuadra cómo es que yo me o sea, usar el término parecerme a Cristo, a estas personas no les cabe. O sea, ¿cómo es que yo puedo asemejarme a una deidad? ¿Cómo es eso de que yo tengo la imagen de Dios en mí o que yo reflejo la gloria de Dios? O sea, ¿acaso tú sos Dios? ¿Acaso tú, o sea, tú tienes un pedazo de su poder, de su deidad? ¿Sos como Dios en ese sentido? Yo no puedo creer en eso. Para mí eso no tiene sentido, dicen ellos. Pero evidentemente, cuando tú tienes acceso a un conocimiento y a una relación, tú estás entendiendo en qué sentido la iglesia sí refleja la imagen de Dios, sí refleja su gloria. Y por otro lado, vemos un gran pluralismo en el mundo. O sea, atacan el cristianismo de esta manera, pero es un poco hipócrita darse cuenta de que el mundo endiosa cuando la sociedad es diversa y tolerante con el pecado de otros. Todo aquello que ofenda al Señor, si yo lo critico, si yo alzo mi voz, están dispuestos a censurarme. Mira, o sea, no estamos tan lejos, ha pasado en muchos países a nuestro alrededor. Han sacado películas, música, programas, entrevistas, donde claramente Dios es ofendido de maneras descaradas y viene algún cristiano y se levanta a criticar esto que para el mundo es popular e inmediatamente lo tachan de anticuado, de retrógrada, etcétera. Hay un ídolo, hay un ídolo en el mundo. Hay un ídolo de este pluralismo, de esta diversidad, sí la aplaudimos. ¿Quién eres tú para criticar? Sé tolerante. Pero hermano, si Cristo no está en el fondo, en la raíz de esa diversidad, es una diversidad que no tiene propósito, es una diversidad que no tiene sentido. Si Cristo es la raíz de nuestra diversidad, a la larga estamos unidos y parece ilógico. Pero otra vez, las fórmulas lógicas de la Biblia, aunque ponen a prueba nuestra mente finita, son preciosas. El mundo te dice, amate a vos mismo, sé la mejor versión de ti. Jesús te dice, negate a vos mismo, carga tu cruz. El mundo te dice, sé feliz, ten muchas riquezas.
haz esto. Mientras más tengas, mientras más popular seas, está bien. Pero Jesús te dice que todo aquel que no abandona todas estas cosas no puede ser mi discípulo. ¿Quieres ganar tu vida? Entonces piérdela. Y decir ahora que mientras más diferentes seamos, más nos unimos en Cristo, no tiene sentido. Pero pasa. Ya voy a llegar a eso. Pero quiero que vea que esto está pasando ahorita en el mundo. Si usted se levanta, y ahora con las redes sociales es seguro que le puede suceder, si usted se levanta con una opinión polémica, es segurito que, híjole, empiezan a tomar distancia, empiezan a criticarlo, o sea, de todo puede pasar. ¿Por qué? Por defender una diversidad que está enraizada en Cristo, por atacar una diversidad mundana que no tiene propósito. Lo cantábamos hace ratito, en Cristo somos una familia que se sirve en su misión para hacer un eco del evangelio y así estar cumpliendo esa gran comisión. Entonces, ¿cómo hacer que distintas personalidades se pongan de acuerdo? Solo Dios puede hacer eso. Ahora, como iglesia, sí valoramos la diversidad étnica. ¿Sabe por qué? Porque testifica que Cristo es nuestro todo. Es el todo en todos. Él es el centro de nuestra identidad y ya lo hemos hablado antes. La identidad, hoy que está tan de moda el tema de todas estas agendas desordenadas que se propagan. El tema de la identidad o sea, no se define, no se ponen de acuerdo, no tiene sentido, pero simplemente para el creyente su identidad está en Cristo, no está en mi título, no está en mi trabajo, en mis amistades, en mi relación, en mi noviazgo, en mi matrimonio, en los talentos que yo puedo tener o habilidades. La identidad está en Cristo. Y si mi identidad está en Cristo, tiene sentido que yo puedo estar unido a mis hermanos que también están unidos a Cristo. Entonces, valoramos la etnicidad étnica. Solo si viene un hermano de otro color de piel aquí, no le voy a decir que no entre. ¿Con qué base? Tengo más razones para dejarlo entrar que para negársela. Venga de donde venga, del país que venga, de la tribu que venga. Ya el idioma que hable, pues el Señor ha puesto grandes personas, hermanos, con ese don de traducir idiomas. Pero no es todo. Segundo, la barrera de la edad. Y esto me provocó un poco de gracia porque, otra vez, a la gente le extrañaría, por ejemplo, espérame, se lo voy a decir de otra manera. No es normal o no es común ver jóvenes almorzando con personas de tercera edad, con las que no tienen nada en común. Es rarísimo ver eso. Y si pasa es porque son familiares o amigos de los familiares. Pero así que no haya una relación familiar ni afinidad, pero que estén platicando así, es raro, es rarísimo que eso pase. Pero en la iglesia eso no debería ser así. Y a mí eso me encanta porque he tenido ejemplos otra vez de iglesias donde esto sí pasa. Y eso es una gran lección para nosotros y un reto para este año. Jóvenes, adultos, eternamente jóvenes, ancianos. No debe haber barrera por culpa de nuestra edad. A mí me encantaría ver a hermanos de la tercera edad tomándose un cafecito con algunos jóvenes de la iglesia. Matrimonios que ya llevan avanzados años de matrimonio, compartiendo con personas solteras. De hecho, el pastor Mark Dever cuenta una anécdota que dice que cuando vivió en una casa de hombres solteros universitarios, uno de los compañeros invitó a todas las ancianas de la iglesia para un almuerzo del Día de la Amistad. Y dice que reclutó a un montón de jóvenes entre sus 20
para que fueran ellos los que cocinaran y prepararan ensaladas, porque se cercioraron de que estas personas pudieran comer estos alimentos. Y los universitarios se arreglaron, sirvieron la comida a las hermanas en Cristo. Y algo que el pastor comenta es que todos compartían testimonios acerca de la bondad del Señor en sus vidas. Y hasta terminaron cantando el himno Sublime Gracia. Y él dice que fue uno de los tiempos más memorables de comunión que él puede recordar. ¿Sabe por qué? Precisamente debido a que nuestras diferencias resaltaban nuestra unidad en Cristo. Jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron una larga conversación con hermanos mayores, con hermanas mayores? Es que no tengo de qué hablar con ellos. No sé de qué, no tengo un tema de conversación en común. Esa es la idea. Esa es la idea. No hayas de qué hablar. Hermano, has estado más de una hora escuchando a una persona exponer la palabra. Tienes un tema de conversación. Yo le hago la broma a algunos hermanos para romper el hielo. Preguntarle por el clima. Qué calor, ¿verdad, hermano? Qué frío, hermano. Mira, qué loco ha estado este clima. Mira el tráfico. O sea, si usted ha sido astuto para otras cosas que no edifican, puede ser astuto para romper el hielo con una conversación. Y esto compete a extrovertidos y a introvertidos. Y vamos a llegar a esa barrera. Pero en lo que me quiero enfocar en cuanto a la barrera de edad, a mí me encanta ver que un distintivo notorio de nuestra iglesia local sea ese. Si usted ha visto las fotos en Instagram, en Facebook, me alegra ver esa diversidad de edades saludándose y abrazándose en las fotos. Me alegra ver que platican los domingos en la mañana antes del culto y después del culto. Algunos se ponen de acuerdo para ir a las casas de otros, o algunos se ponen de acuerdo para ir a reunirse con otros. Y no necesariamente tienen que ser de la misma edad. Supe de muchos que estuvieron en las casas de otros hermanos este fin de año y en Navidad. ¡Qué bueno! No hay una barrera de edad. Ese es el sentido de la diversidad. Ese es el sentido de la unidad bíblica. Porque cuando el tema de conversación se acaba, y créame, hermano, yo soy de esas personas que tienen la cualidad de que no presta la guitarra. Es bonito escuchar el testimonio de otra persona que ha pasado por distintas pruebas y otra vez apuntan a la bondad del Señor y que al final hay un punto en común. O sea, yo no necesito tener 80 años para saber que Dios es bueno. Y la persona de tercera edad no necesita volver a tener 10 para saber otra vez que Dios es bueno. Tiene a sus hermanos, sabe cómo edificarse, sabe cómo edificar. No hay barrera de edad. ¡Qué bueno! Iglesia, gracia y verdad, sigamos en eso. Esforcémonos por pulir eso más y más. Y si no lo estamos haciendo, tenemos tarea para este 2025. Lo digo otra vez, a través de esta barrera botada, nuestras diferencias de edad en este caso, lo único que logran es resaltar nuestra unidad en Cristo. Tercero, la barrera económica. Présteme atención. El mundo está acostumbrado a que la gente rica haga cosas buenas por la gente pobre. Pero cuando esas personas ricas vuelven a sus residenciales privadas, se reúnen con otras personas de su mismo grupo o con grupos similares. Pero eso no debería de pasar en la iglesia, otra vez. En El Salvador, en las iglesias del Salvador,
y hablo por mi patria, tenemos una muy mala costumbre de hacer grupitos en la iglesia. Iglesias que proclaman unidad, que predican a un Cristo que une, donde no hay barreras en Cristo, pero hay grupitos, los cercanos a los pastores, los alejados a los pastores, los cercanos a los jóvenes, los alejados a los jóvenes, el de las hermanas, el de los hermanos, los de cafetería, los de bíblica, los de alabanza. O sea, no estoy diciendo que la organización esté mal, sino que estoy diciendo que adherirme solo a un grupo en específico porque yo comparto esta afinidad con ellos sea la base de mi unidad. Ya lo vimos. Mi afinidad no es el enfoque para aspirar a la unidad. Mi enfoque está en Cristo. ¿Usted cree que solo porque Edwin toca el bajo, solamente él me va a edificar y yo lo voy a edificar a él? Solo porque el pastor Marcelo predica también y yo predico, él me va a edificar y yo voy a edificar porque estamos en el mismo grupo de servicio. Muchos lo agarran así. Yo sirvo en bíblica, solo con los de bíblica me llevo. Sirvo en cafetería, solo con cafetería me llevo. Yo soy el que viene ocasionalmente a la iglesia y me voy. Tengo personas a quienes le hablo, pero solo con estas hablo cuando yo vengo y después me voy. ¿No se ha entendido que hay una barrera que votar, que Cristo ya votó? ¿A qué me quiero referir con esto, hermanos? Hablando de los ricos. De hecho, Santiago habla de eso y por motivos de tiempo no vamos a buscar el texto. Pero Santiago en el capítulo 2 ataca a la iglesia porque estaba mostrando parcialidad hacia los ricos. Y si hay algo que Dios disgusta, a Dios le disgusta, es el favoritismo. En ese sentido, hermano, aquí en la iglesia podemos tener hermanos que tienen dispositivos de los últimos modelos, de los más actualizados, pueden tener un carro de último modelo, pueden, tú los ves que pueden comer en restaurantes elegantes. No estoy diciendo que eso es pecado. ¿Cuál es el problema? Que aquellos que no pueden costearse esos lujos tienen que proteger sus corazones de la envidia. Tienen que proteger sus corazones de la envidia. Pero los que sí pueden costearse esas cosas no deben asumir que los demás están en la misma posición financiera que ellos. Tú puedes ser alguien con una buena posición económica sostenible y tú puedes invitar a un hermano, y me encanta que hay muchos hermanos que tienen eso en consideración. Y ahí hay una gran labor de edificación y santificación. Cito el ejemplo de este pecador que les está predicando. Cuando recién llegué a Gracia y Verdad, fui constantemente confrontado por mi orgullo que yo disfrazaba de pena. De repente yo venía los jueves en la noche y me ofrecían transporte, me ofrecían comida y yo decía que no, es que me da pena. No, 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 ya comí. No, ya tengo quien me lleve o me voy a ir solo. Orgullo, orgullo. Porque ¿qué representaba a mí dejarme ayudar por un hermano? ¿Qué representaba para mí decir que necesito ayuda? En algo tan práctico. Dios está utilizando a muchos hermanos para quebrar mi orgullo. Muchas veces la pena es un disfraz del orgullo. Me encanta cuando muchos hermanos a su manera dicen, hermano, vamos, te invito, hermana, vamos, o hermano, te traje esto. O sea, hay una labor intencional de generosidad donde solo porque el hermano es del Salvador del mundo para abajo, es decir, de la ciudad capital para abajo, para los que nos ven fuera de nuestras fronteras,
Es interesante que en la iglesia local no existe esa barrera. No debería. Te trato distinto o para mí sos menos espiritual porque sos de Soyapango, de Apopa, de Huizúcar o de lo que sea, del Escalón, de la Cima, de Zaragoza, de donde sea. O sea, quiero que se dé cuenta de que esta es una barrera que trabaja el cuidado del corazón de mi hermano. Otra vez, porque yo estoy cuidando el corazón de aquella persona que está viendo que yo tengo demasiado y yo quiero cuidar su corazón, hermano. O sea, no quiero que tengas envidia. Ya hablamos de la envidia un domingo, lo estudiamos muy bien. ¿Qué representa la envidia? Muy involuntariamente nuestro corazón pecaminoso puede caer en ello, pero incluso hasta en eso yo debo ser cuidadoso. Un problema que había en Timoteo, en la iglesia en Éfeso, era la ostentosidad de algunas hermanas. Y pasa en hombres también, pasa en los pecadores. Al pecador le gusta presumir muchas veces. Pero hasta en eso tú tienes que ser cuidadoso si formas parte de un cuerpo diverso donde no todos tienen la posibilidad de comprarse o adquirir las cosas que tú tienes. Y si el Señor te ha permitido tener mucho, tener poco, incluso eso tú estás llamado a edificarlo a la iglesia. O sea, aquí no te vamos a tratar porque tú ofrendas más o ofrendes menos. Présteme atención, hermano, porque ese es un gran problema en muchas iglesias en El Salvador. Si tú como oveja tienes mucho para aportar económicamente al cuerpo de Cristo, entonces tú tienes un trato pastoral diferente. Si tú tienes que aportar al ministerio con tu esfuerzo, con tus dones, pero específicamente en lo económico, entonces tú vales en la iglesia. Ese es un gran error. Estoy cayendo en el pecado que Santiago señaló. Porque hay parcialidad con la gente que da más. Para Dios no existe eso. Imagínate si de nuestra posición económica hubiera dependido nuestra salvación. Complicado. Pero esta barrera no debe existir. ¿Por qué? Porque es algo que la iglesia está cuidando en sus hermanos. Tengas mucho, tengas poco. Tu llamado es cuidar el corazón de tu hermano. Vamos aterrizando. Las otras son cortas. Cuarto, barreras políticas. Esto es más claro. Hermanos, si yo vengo a la iglesia con una afinidad política y la quiero imponer a mis hermanos y quiero basar mi afinidad en ello, hay un problema. Hermanos, tengan cuidado con esos temas, en el sentido de la iglesia tiene que ser un lugar donde los creyentes con ideas distintas o divergentes pueden encontrar puntos en común en la realidad más suprema del reino de Dios. No se trata quién tuvo la culpa en los tiempos de la guerra civil, no se trata de que los gobiernos aquí y allá, los de derecha, los de izquierda, los conservadores, los ortodoxos, los libres, no, o sea, el detalle es, no te estoy diciendo que es pecado que tú hables de eso con algunos hermanos, pero otra vez, ¿qué edifica más? ¿Qué edifica más al cuerpo? ¿Estás dispuesto a botar esa barrera de afinidad que tú puedas tener con algún tema político en específico con tal de que el reino del Señor sea edificado, predicado, compartido? No estoy satanizando la política, pero en ese sentido tú tienes que estar intencionalmente enfocado en cómo la diversidad de tus hermanos debe ser bien aprovechada. Puede ser la estrategia hablar de un tema político para pasarnos algo espiritual, que es diferente, pero ya estás pensando otra vez en buscar el reino de Dios y su justicia. Quinto, la barrera de la personalidad. Hermanos, primero en los Corintios 12 dice que todos tenemos dones, que todos somos necesarios en el cuerpo. Si alguien socialmente es cohibido, ¿qué va a encontrar en gracia y verdad?
¿Va a encontrar un refugio o va a encontrar una marginación como lo tiene en el mundo? ¿Va a ser incluida esta persona a pesar de su personalidad introvertida? Me voy con los extrovertidos. Aparentemente los extrovertidos es más sencillo utilizarlos a ellos para el servicio y muy indirectamente estamos cometiendo un grave error espiritualizando un poco más a los extrovertidos que a los introvertidos, y eso es un error. ¿Sabes por qué, hermano? Incluso las personas extrovertidas, aunque hagan relaciones más rápidos que otras, pero eso no los hace más importantes en la iglesia que los introvertidos. Hay introvertidos que saben escuchar, hay introvertidos que aman como Cristo, hay introvertidos que soportan más que un extrovertido. Hay introvertidos que muestran más paciencia, bondad, benignidad, dominio propio que los extrovertidos. No debe haber esa barrera de personalidad para buscar esa unidad. Y el típico ejemplo para que alguien se involucre, la barrera que pone, así soy yo. Hago una pregunta y ya la vamos a decir al final. ¿Tú pretendes poner con esa excusa una pared de separación que Cristo ya botó? Es que la política es mi tema. ¿Querés levantar una barrera de separación que Cristo ya botó? Es que el hermano no tiene pisto, entonces no lo puedo invitar. Estás levantando una pared que Cristo ya botó. Y último, las barreras de trasfondo cultural. Y eso es interesante porque los que crecimos dentro de la iglesia lo vamos a entender mejor. Aquí hay una palabra clave para lidiar con esta barrera: el amor sacrificial. ¿En qué sentido? Muchos aquí venimos de iglesias diferentes, de iglesias que tenían filosofías, tradiciones que se nos quedaron marcadas, o en el acto de desaprender y aprender lleva un proceso desligarse de ciertas liturgias. Tomemos en cuenta que cada persona aquí viene de distintos barrios con diferentes tradiciones litúrgicas cristianas. Aquí puede haber una discusión si es mejor orar parado o orar postrado o orar arrodillado. Aquí puede venir personas de otro continente y pueden aquí venir a aplaudir, levantar las manos, pero eso representa una barrera para mí, no debería. Venimos de culturas donde hay gente que antes del culto viene y se postran a orar por tantos minutos. ¿Debería de representar eso una barrera para nosotros? O sea, el Señor nos ha dado el discernimiento para entender la diversidad de nuestros hermanos que vienen en el buen salvadoreño con mañas diferentes de otras iglesias, que en el afán de unirse a una diversidad como gracia y verdad en este caso, deben acoplarse en amor gracias al sacrificio de Cristo, que ya botó esa barrera de separación, y en amor se van puliendo. Porque si yo te estoy prejuiciando a la luz de esa barrera, yo no he entendido el texto de Efesios. ¿Sabes cuál es una buena forma en la que tú puedes abordar estos temas? Cuando tú veas a un hermano, por ejemplo, aquí en los inicios de Gracia y Verdad, tuvimos personas que chiflaban. Personalmente, su servidor en alabanza se ponía a gritar. O sea, un grito de júbilo tremendo. Y eso podía ser un distractor o una incomodidad en la iglesia. O sea, a la larga, ¿edifica o no edifica? Y aquí hay otro tema que lo vamos a discutir en otra ocasión, pero la idea es, ¿cómo yo puedo servir a estos hermanos? Si algo les incomoda a estos hermanos, ¿cómo yo puedo servirlos? O sea, tener la iniciativa de buscar, de ver cómo podemos servir a nuestros hermanos en la diversidad de personalidades. Y otra vez, hermano, con esto concluyo. No busquemos crear paredes de separación que Cristo ya votó. Dale gracias a Dios por la ensalada de personalidades que hay aquí en Gracia y Verdad. Unas son más congeniadas que otras,
otros son un poquito más ásperos que otros, pero bendito Dios, todos son parte de la iglesia. Esta diversidad ya está trabajando entre nosotros en todas estas categorías. Bendito Dios. Tenemos que ser intencionales. ¿Tenemos espacio para crecer? Sí, claro que sí. Gloria a Dios por personas en nuestra congregación que desinteresada y alegremente cruzan los límites para acercarse a cualquier persona por su bien espiritual. Oro por más personas en gracia y verdad como estas, que sin depender de barrera económica, de edad, de personalidad, de opinión política, yo lo busco y me preocupa su bienestar espiritual. Solo Dios puede hacer eso. Le invito a que pueda orar para que en gracia y verdad esa diversidad, esa unidad, esa intencionalidad siga creciendo. Esa es la clase de amor que confunde al mundo de la mejor manera. Y así, Primera de Juan 3:14 al 16 tiene todo el sentido del mundo. Se lo leo y después oramos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sabe cómo? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y versículo 15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Y versículo 16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Que esto sea un motivo de ánimo para nosotros. Y otra vez, ¿va a poner usted una pared de separación donde Cristo ya la derribó? No lo haga. Motívese. Ame a sus hermanos, así como ha entendido el amor de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.